embarazo masculino con la maestra Claudia Ivette Fiesco Chicho, distinguida docente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, del diplomado en Psicología Infantil, de la especialidad en Psicología y Psicoterapia Infantil, especialista en estos temas del embarazo. Si puedes tomar la palabra, entonces. Claro que sí, pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Para mí es un gran honor estar participando en la MAPSI. Desde efectivamente ya esas cifras se tienen que actualizar, ya son varios años. Y también me siento muy, muy afortunada de estar trabajando justo, desarrollando este enfoque de psicología perinatal, haciendo esta aportación a la psicología en México, que es poco trabajada, que es poco investigada. Realmente eh, pues toda la parte bibliográfica, toda la parte de investigación se está desarrollando en España, como es como parte de la costumbre, ¿no? Que todavía no hemos podido romper esto en donde las investigaciones, los estudios vienen de otros países y bueno, pues es un constante estar trabajando este nuevo enfoque, relativamente nuevo Claudia, enfoque de la psicología. Sí, me reportan que se oye un poquito bajito el volumen de tu voz. ¿Podría haber alguna forma de que se oiga un poco más claro? a ver, ¿así se escucha mejor? Un poquito mejor, sí. Sí, se escucha mejor, si no lo intento con otros audífonos, pero Ahí se oye más o menos, se oye como 60% bien. ok, entonces voy a desconectarlo igual. A ver, ¿así se escucha más claro? Se oye menos. Se oye un poco más bajito, mejor con tu micrófono. ¿Así? ¿Así está mejor? La tecnología, ¿verdad? Sí, la Yo creo que es tecnología. mejor con el micrófono. Sí, se oye un poco mejor. Sí. Si quieres acercarlo un poco más hacia tu boca, sería muy bueno. Sí, bueno, pues sí. Ahí está Aquí, mejor. aquí creo que Sí, sí. Ok, ok. Bueno, entonces, como les decía, creo que esa es la situación desafortunada que tenemos. Y bueno, pues la presentación o el tema que tengo el gusto de trabajar hoy es con la intención de hacer una reflexión, de abrir este debate sobre este tema del embarazo masculino desde una perspectiva quizá de género, pero también una perspectiva de la psicología social también, como una puerta para nuevas masculinidades, como lo dice la presentación, ¿no? Esta cuestión en donde si nosotros empezamos a nombrar las cosas, los fenómenos, se abre el debate y se abre realmente la comprensión a estos eventos que están sucediendo y que, bueno, desafortunada o afortunadamente somos pocas. Digo afortunadamente porque hay alguien que lo está empezando a hacer y desafortunado porque somos pocas personas los que estamos inmersos en este ambiente de la etapa perinatal como parte de la estructuración de nuevas familias, como la parte del desarrollo psicoemocional de las familias. Entonces, pues si me permiten, vamos a ver un video, dura algunos minutos, pero es parte un poco de lo que quisiera compartir. No lo voy a compartir con sonido, bueno, me lo confirman, la idea es que no tenga sonido para que yo pueda ir haciendo algunas observaciones. ¿Tiene sonido, doctor? tiene un sonido muy quedito, Está bien, pero entonces, pero mi voz sí se sí, escucha. perfecta, sí, ahorita se escucha perfecta tu voz. Ok. En este video lo que me encantaría que pudiéramos escuchar o lo que pudiéramos entender es que, perdón, ¿así me sigo escuchando? Sí, está muy bien. Ok. Bueno, en este video lo que me gustaría que pudiéramos observar es el comportamiento del papá. Este es un parto en casa, este es un parto en donde todo se está desarrollando en el ambiente primario de la familia, de la pareja. Evidentemente el embarazo, la parte física es propia de la mamá, pero aquí lo que vamos a empezar a trabajar es cuál es el lugar que le corresponde al padre, qué es lo que tendría que estar haciendo el padre. Porque, bueno, nosotros sabemos que las estructuras de las familias, en lo que corresponde al rol masculino, ha sido más como de proveedor, una gente que entra y sale del hogar, pero que no está siendo parte o no ha estado siendo parte de la estructuración de la familia.
Entonces, la propuesta aquí es entender desde dónde podemos incluir al hombre, en qué momento se comienza a incluir al hombre para que desarrolle esta sensibilidad, esta presencia, esta empatía con respecto a los fenómenos emocionales que ocurren al interior, ¿no?, de su hogar, lo que corresponde al desarrollo emocional de la mamá y evidentemente de los hijos, ¿no? Entonces, vemos en este es un parto, repito, en donde la mamá está desempeñando su labor física, pero el papá está presente no solo en un aspecto de preocupación o un aspecto de protección, sino está siendo parte del evento. Entonces, la está acompañando, pero aquí también quiero que observemos un aspecto que me gustaría desarrollar más adelante, y es que el papá está para la mamá y las demás personas están para la mamá, están atendiendo a la mamá, atendiendo este proceso físico. En ese preciso momento el papá está sosteniendo a la mamá, está trabajando también su propia emoción porque la está sosteniendo, pero no hay quien contenga al padre, no están las miradas hacia el padre, no se observa un apoyo sistemático al padre en el acompañamiento al parto, ¿no? Están ya dentro de la tina, es el desarrollo de un parto en agua y se les permite a los padres entrar a la tina. Ella, aunque toda la atención está sobre ella también está apoyándose exclusivamente del padre, ¿no? Ella encuentra como el factor de apoyo, de sostén emocional, la presencia del padre. Entonces, el punto acá a desarrollar, les decía al inicio, es ¿en dónde entonces empieza el acompañamiento del padre? ¿No? ¿En qué momento el padre se siente padre? Hay un poeta que se llama Rodrigo Solís y escribió un compilado de poemas cuando su esposa estaba embarazada y se llama La torta bajo el brazo y escribía en uno de sus poemas, me siento embarazado, no me cabe duda, el corazón me engorda y me patea, me he dulcificado al grado de perdonar a mis padres y el mundo me parece más injusto que nunca. Entonces, este poema yo lo encontré hace como 10 años y entonces dije, bueno, claro, creo que los hombres tienen un proceso diferente al de las mujeres, pero necesitan nombrarlo, necesitamos darles el espacio para que lo nombren. Y eso me parece que es el embarazo. Y vamos a hacer un poco la diferencia de lo que me preguntaba al principio, doctor, este síndrome en el que al español se dice cobada, este síndrome en donde los papás expresan o manifiestan sintomatología del embarazo, ¿no? Náuseas, aumento de peso, mareos, este tipo de cosas que al parecer solamente tendrían que estar experimentando las mujeres por el hecho fisiológico del embarazo. Pero no estamos hablando precisamente o solamente de eso. Eso es solamente una parte, porque se puede explicar desde la parte hormonal, desde la parte a lo mejor del estrés, algunas otras situaciones. Pero realmente ese síndrome es muy poco común, a pesar de que es conocido, porque es raro, no es tan común que lo padezcan los hombres. Pero lo que más bien estamos tratando de abordar aquí es el desarrollo psicoemocional del embarazo en el hombre. Decía hace un momento, ¿no? Las estructuras de la familia hace décadas, en donde el hombre entraba y salía, o en donde el rol del hombre era más bien de proveedor, y nos vamos más atrás en siglos anteriores, cuál era la función del hombre, pareciera como si fuera un invitado de la casa, ¿no? Era el rey de la casa, ¿no? Y al paso de las décadas, este proceso se ha ido transformando desde que la mujer tiene que también salir a trabajar y ya no le toca o ya no le debería de tocar exclusivamente a la mujer el desarrollo emocional de los hijos, porque ahora la mujer también tiene que salir a trabajar y el hombre también sale, pero también se queda. Entonces, qué es lo que está pasando? Pues que ahora se le está exigiendo al hombre un desarrollo psicoemocional de empatía y de sensibilidad cuando no ha tenido terreno fértil para desarrollarlo, para experimentarlo. Entonces, la preocupación aquí es que las tribus, como antes se generaba la socialización,
o las familias extensas, a donde había tíos, primos y vivíamos como en la misma cuadra, en la misma zona, está desapareciendo cada vez más rápido, ¿no? Las familias nuevas se están mudando muy lejos de la familia nuclear, de las familias nucleares correspondientes. Es al hombre al que le corresponde dar los cuidados en posparto por la ausencia de las familias cercanas. Entonces el hombre se encuentra desbalanceado porque tampoco sabe qué es lo que está pasando emocionalmente con la mujer y entonces empezamos a encontrar dificultades muy importantes en la pareja, en la comunicación, en la continuación del amor, ¿no? En la etapa posparto en adelante, porque la mujer se tiene un espacio diferente, una forma diferente de expresar sus emociones, ni de soportar toda la situación de su entorno, porque no ha tenido ese soporte, ese desarrollo y ese acompañamiento. Evidentemente, aquí fue criado, que no todos son así. Evidentemente no estamos hablando de las excepciones, estamos hablando de la generalidad y también no estamos ahorita en una condición de hacer terapia para todos los hombres. No estamos hablando de qué es lo que podemos hacer o qué es lo que aporta la psicología perinatal para tratar de abordar, de contener, de apoyar a los hombres para el desarrollo de este embarazo, que con ello puedan generar una visión diferente de su rol masculino en la estructuración de su familia, ¿no? Entonces, aquí también tenemos ahí unas situaciones ¿Perdón? Creo que alguien abrió el micrófono. Decía, la configuración biológica, ¿no? Del hombre y de la mujer dispone para ciertas cosas. Evidentemente el hombre jamás se va a poder embarazar o pensemos en procesos de la ciencia en donde el hombre pueda tener un útero con hormonas se pueda desarrollar un embarazo, pero no va a poder ser esto hasta muchísimos años más adelante y seguramente no se podrá porque es muy complejo el proceso de la gestación. Pero la configuración biológica actual propone o facilita ciertos procesos. La mujer, por el hecho de estar embarazada, puede tener un contacto con su vientre, puede sentir el movimiento de su bebé y aún así no tener un anclaje emocional con el proceso y entender qué es lo que está pasando. Tendríamos que también revisar esos procesos, pero muchas veces las mujeres tienen esa gestación emocional hasta muchas semanas adelante del embarazo, ya casi a mediados al final del embarazo. Muchas mujeres apenas empiezan a entender lo que está sucediendo en su vida de manera, ¿no? Entonces, el hombre también tiene la posibilidad de desarrollar un embarazo porque está gestando la mismo que la mujer. Entonces, las posibilidades físicas o la configuración biológica da posibilidades, pero no limitarnos por una gestación. Y esa gestación, en todo sentido, va a ser psicoemocional. Y esto es lo que va a permitir que el hombre pueda encontrar desde el inicio en la estructuración de su familia, de ahí en adelante, resignificar experiencias de masculinidad que le ha propiciado es, permite, ¿no? Ser empático, ser, desarrollar esta vida en el paternaje, que es lo que como psicólogos todos estamos anhelando, adoleciendo cuando recibimos a parejas o recibimos a pequeños en el consultorio, pues adolescentes, hombres que estén muy emocional a su pareja, ¿no? Invitación. Dentro de la psicología perinatal, pues hay
La perdimos. Sí, parece que se desconectó, entonces vamos a esperar que... Gracias. Sí, gracias. Entonces les decía que dentro de la psicología perinatal está el recurso como mucho más consistente, me refiero consistente porque evidentemente tratar de un espacio terapéutico que las mujeres. Entonces, los hombres llegan generalmente al espacio de psicoprofilaxis con esta intención de acompañar a la mujer. Entendemos que es el atender sus preocupaciones, atender sus intereses y sus esa sesión bajamos estos aspectos de experiencia personal en relación con su padre, en relación con los Claudia, padres de su familia, ¿no? Sus Claudia, abuelos, los Claudia, Claudia, tíos. Y entonces esta puedan, sí, sí, sí. Claudia, se está oyendo un poquito entrecortado y se pierde un poquito, entonces te voy a proponer que apagues tu cámara y que con la ¿Sí? presentación y tu voz para que sea más fluido, por favor. La volvimos a perder. Está congelado, pero esperemos que al apagar su cámara pueda ser un poco más fluido la... Perfecto. Sí, no sé qué es lo que está pasando con mi internet. Normalmente a esta hora también doy clase y no tengo tanto problema. Bueno, no sé exactamente en dónde nos perdimos, pero la intención entonces en la sesión de linaje masculino se trata de trabajar sus experiencias personales en su relación con las figuras masculinas de su linaje, padres, abuelos, tíos, y hacen una revisión respecto a lo que ellos quisieran perpetuar con lo que también quisieran romper, ¿no? Reiniciar y comenzar una paternidad diferente. Este es un ejercicio maravilloso porque los hombres se adentran en su experiencia personal y contactan con esa cuestión de plantearse a futuro su rol de padre en esa familia, con ese hijo que viene o con los que ya tienen, y ver las posibilidades de redireccionar su comportamiento. Eso es fundamental. Pero también desarrollar esta sensibilidad y esta capacidad y confianza para acompañar la experiencia física de la mujer y también conectar y cuidarse físicamente ellos para que puedan también observar la responsabilidad que tienen de la salud, porque también observamos muchos padres que no cuentan con buena salud, que la mujer está cuidándose, ¿no? En su alimentación, o subir o no bajar de peso demasiado, y entonces vemos a hombres que no están cuidando su alimentación, su descanso, porque en ese momento no están conectados con la necesidad de la salud del padre, que necesita esa familia tener un padre saludable al igual que una madre. Entonces, desde esta revisión física que tiene que tener el hombre, ¿no? Para que observe este comportamiento sobre su autocuidado, la gestión de sus emociones, la revisión de su pasado, integrar estas experiencias, es lo que nos va a empezar a permitir que el hombre comience a gestar emocionalmente a su bebé. Entonces, soñar, visualizar la creación de una familia, parte también de la revisión del deseo de ser padre. Muchos padres, al igual que las madres, han experimentado esta situación de no haber planeado a ese bebé. Entonces también es importante hacer esa revisión, ¿no? De cómo es que el bebé
en qué condiciones fue gestado, ¿no? Hacer la revisión si esa relación sexual, ese coito que él generó, que tuvo con su pareja y esa eyaculación fue con la intención de concebir o fue una intención conectada más al placer. Entonces también esa relación va a ser muy importante trabajarla con el hombre porque en ese proceso se da la aceptación de la gestación porque si están en la negación difícilmente se puede dar, y no es imposible, pero se va retrasando más el proceso. Entonces también en estas sesiones pues lo que se trabaja es cómo fue su intención y en algunos casos los hombres hacen esta conexión y al reconocer que no tenían la intención de concebir, pues hacen un planteamiento de la aceptación, ¿no? Aceptamos, o se lleva un proceso de aceptación y vamos trabajando la sesión tras sesión del contenido del curso de psicoprofilaxis. En el caso también de los hombres que han aceptado, que dicen, sí, yo lo planeé, yo deseaba fervientemente ser padre, también está la situación de que ellos empiecen a conectar con la introspección del concepto de paternidad, ¿no? ¿Cómo lo van a construir? Entonces, bueno, todo este trabajo habla de que tenemos que redefinir lo que le toca a un hombre o lo que le toca a una mujer desde el rol social, porque eso genera un rol emocional y en ese sentido segmentamos al ser humano. Entonces, propiciar este término de embarazo masculino, más allá de que si se siente con vómitos o se siente con mareos o ha subido de peso, más allá de la experiencia física, es propiciar que el hombre se sienta en confianza de poder decir estamos embarazados, no solo por una cuestión de empatía, de yo te acompaño en el embarazo, ¿no? Sino estoy embarazado porque al yo ceder mi esperma, al yo ofrecerlo, al yo entregarlo, estoy consciente que este bebé es parte de mí y lo estás gestando en tu vientre y yo lo estoy gestando en mi mente, en mis actitudes, en mis sentimientos. Entonces, la invitación es esa de inicio, ¿no? Que podamos empezar a trabajar esta cuestión del término de embarazo masculino, no solamente para pluralizar el evento, sino para incluir al hombre en este proceso emocional. Es muy fuerte cuando el hombre está ya contenido, cuando ya tiene un espacio de trabajo en donde se le respeta, en donde se le sostiene, porque la mujer también empieza a abrirse a este proceso, empieza a darle la bienvenida, porque empiezan a realmente a compenetrarse en el proceso. Tenemos que tener mucho cuidado también desde la psicología perinatal en que no sea solamente generar buenos acompañantes. El propósito es que el papá tenga la conciencia que el proceso es compartido y que la mamá bien tiene que alimentarse bien, pero el papá también. La mamá tiene que dormir, el papá también. La mamá tiene cambios de ánimo, el papá también, porque el papá también está pensando en lo que tiene que generar, en lo que tiene que proporcionar, en cómo ayudarla a estar mejor, en cómo ayudarla a descansar. El papá también está generando esas preocupaciones. El papá está esperando a su bebé también. Cuando la mujer observa y siente eso, le abre espacio y entonces se encuentra en un lugar. La mujer empieza a compartir más cosas, el hombre empieza a entender más cosas y entonces, repito, esta corresponsabilidad se empieza a dar desde el inicio. Y evidentemente se da la aceptación de la sensibilidad, se da la aceptación de esta fragilidad que él mismo puede experimentar porque la otra persona que está frente a él o las personas que están alrededor de él también lo empiezan a contener. Y de ahí también surge la fuerza. Hay un pediatra, hay un obstetra francés, Michel Audin, que habla en uno de sus libros sobre esta cuestión de que el hombre no tendría que estar, por ejemplo, en el parto, porque hay un cambio hormonal tan importante que eso podría generar que esta baja de testosterona pudiera limitarlo a ciertos comportamientos como agresivos, como de defensa, como atribuidos a lo masculino, ¿no?
Entonces, podríamos tener estos cambios emocionales en los hombres y, por ejemplo, un policía o un bombero, ¿no? Que tienen estos trabajos de riesgo, pues podrían no reaccionar con con la energía que se podría requerir, ¿no? Se le podría exigir en su trabajo. Creo que si bien es cierto, sí hay un cambio hormonal, lo que sí me parece es que si esto sucede, que son algunos estudios que se están desarrollando, si esto sucede, creo que también no estaríamos solamente trabajando o limitando, o a lo mejor podríamos dirigir esto a que entonces sí, los policías y los bomberos no entren a los nacimientos de su bebé, ¿no? Pero entonces todos los demás sí, porque entonces estaríamos hablando de que estos resultados dicen que entonces los hombres se hacen más sensibles, se hacen más empáticos y creo que es parte de lo que necesitamos también como sociedad, de que haya una sensibilidad generalizada y entonces podamos transitar a modos de comportamiento mucho más amorosos en esta sociedad del amor que también el doctor y la praxis, la teoría de la praxis trabaja, ¿no? Entonces, desde ese enfoque, creo que también nosotros tenemos que entender que el hombre en el parto, cuando el hombre ha integrado, cuando el hombre está como en paz, en expectativa, en ensoñación, en ilusión, entonces en el trabajo de parto empieza a tener un papel muy, muy importante, en donde realmente está cercano, está atento al proceso, apoya a la mujer y esas transformaciones son extraordinarias, ¿no? Entonces, el padre puede parir de forma respetada. Creo que eso es lo que también tenemos que remitirnos a más que resumirlo a un hombre que está impaciente en la sala de espera preguntando o un padre ausente que de pronto nada más aparece en la puerta así, a ver si ya nació. Todavía se llega a alardear de que el hombre no tiene ninguna razón de ser en el área de nacimiento del hospital porque no puede hacer nada, ¿no? Lo tildan de inútil. Entonces tenemos que también dignificar el rol del padre, dándole un espacio, preparándolo para ello, y eso se da en la preparación para el parto. Entonces, estas son imágenes, y tengo otras muchísimas más, afortunadamente, en donde el hombre, aquí por ejemplo, el que está del lado izquierdo, está tirado al piso, igual que su mujer, observando, embelesado, porque estuvo acompañando todo el trabajo de parto, ¿no? Y está esperando el momento para tocar. Es un papá que cortó el cordón umbilical, es un papá que cargó a su bebé en lo que su mujer estaba siendo atendida. Es un papá que portea, es un papá que está criando, que está presente para sus hijos. Igual este papá que está, la pareja que está de negro, es un papá que sostuvo todo el trabajo de parto de su esposa, que estuvo con ella y que le proporcionó contención, pero a su vez él estaba sumamente concentrado, estaba rítmico con ella, ¿no? Entonces la experiencia física para la mujer también se diluye cuando la persona que está a su lado se entrega. Y haciendo un poco el comentario entre paréntesis, doctor, la palabra dula es una palabra griega que significa al servicio de. Entonces, las dulas lo que hacemos es acompañar el parto. Las dulas, en este caso yo que también soy dula, capacito a los padres para que ellos puedan también experimentar el trabajo de parto con confianza, con plenitud y puedan presenciar el dolor de la mujer sin que se sientan atemorizados, sino que más bien ellos puedan aportarle este valor y este empeño para que la mujer pueda lograr su cometido de terminar su parto. Entonces, pues la pareja, pues no solo es quien provee seguridad económica, ¿no? Sino también necesitamos desde este momento, como he dicho a lo largo de toda esta presentación, que el padre esté consciente de su paternidad. Entre más rápido la entienda, más rápido su rol de padre va a ser asentado, respetado, vivido y disfrutado. Y bueno, el posparto pues también es un proceso importante. Aquí otras dos imágenes de papás
una residente en contingencia, ¿no? Acompañando el trabajo de parto, otro trabajo de parto, otro nacimiento en agua, en donde el papá está dentro de la tina, está sintiendo, está acompañando. Y la ventaja que yo, o por qué estoy hablando de esto también, es que todos estos padres son partos que yo he acompañado y son parejas que sigo acompañando en el proceso de crianza. Y sí noto una diferencia, entre los padres que se prepararon durante el embarazo, estuvieron en el parto, que han sido acompañados en el posparto y el desarrollo de su crianza. Sí puedo ver esta presencia mucho más empoderada, mucho más empática, mucho más clara. El proceso de pareja es otra cosa, ¿no? Puede ser que algunas parejas pues no terminen bien, pero aún así he podido observar que los padres, el rol de padre está comprometido, está muy claro, ¿no? Entonces eso también es importante entender que a largo plazo también es una aportación importantísima para el desarrollo y transformación de la sociedad. Entonces, el embarazo masculino es una oportunidad de transformar a la sociedad en portadora de soluciones, porque el hombre no solamente provee, sino también cría, también experimenta estas emociones que a veces no nos permitimos observar, ¿no? Estas fotos me encantan porque el papá, ese papá que está aquí, disfruta oler a su bebé, ¿no? Es un papá que aprendió a portear, entendió el valor, ¿no? De este desarrollo, de este contacto físico, de esta secreción de oxitocina, esta impronta que se da continuamente por el abrazo, por el contacto físico. Entonces, los padres son personas que se involucran, que no tienen miedo de sostener a sus hijos en brazos. Y eso es un regalo para la sociedad de forma infinita. Entonces, ese es el enfoque que, pues, que yo quiero compartirles, ¿no? En mi trabajo como psicóloga perinatal, educadora perinatal y dula, que el embarazo masculino es un concepto que tenemos que empezar a trabajar los psicólogos para ofrecer espacio fértil para el desarrollo psicoemocional de la familia. No solamente para un equilibrio en cuanto a los roles de género, sino para la libertad emocional de hombres y mujeres y el desarrollo de una sociedad del amor. Creo que estamos en tiempo, doctor. Sí, estamos muy bien de tiempo. Tú tendrías otros 12 minutos si deseas continuar o si quieres pasamos al diálogo. Yo creo que me gustaría mucho que empezáramos en el diálogo. Creo que hay bastantes personas y si hay preguntas, a mí me encanta esta parte de enriquecernos en Bueno, colectivo. pues muy bien, pues muy interesante todo lo que nos has planteado y ver esas imágenes tan sensibles, ¿verdad? Para muchas personas. Espero que aquí haya personas que hayan vivido cosas parecidas a las que están en estas imágenes y si no, pues promover que otros las puedan vivir si ya no es el caso que ya no les toque embarazarse, sino que o si están por embarazarse, pues aprender de esto. Bueno, se abre entonces la posibilidad de preguntas, comentarios. Pueden hacerlo en el chat, pueden hacerlo de viva voz, nada más levantan la mano, ya sea que yo los vea en la pantalla con su cámara o que levanten la mano con la manita azul en la parte de participantes o incluso con el de reacciones también pueden levantar la mano o hacer algunos comentarios sobre esto, ¿no? Cuando te desconectaste, Claudia, les decía yo sobre las implicaciones que esto puede tener para el futuro del niño, del adulto que se va a formar ahí, y que algunas de las personas que yo he visto con mayor problemática en el consultorio, al hacer su historia clínica, encuentro en muchas ocasiones que fueron niños no deseados por su mamá o por su papá. Y habría que ver cómo este parto compartido entre la pareja puede fortalecer mucho la personalidad, el desarrollo, el vínculo, incluso
entre padres e hijos y por lo tanto su desarrollo posterior, ¿no? Aquí Estela Arce nos hace una pregunta, dice, cuando un padre está en el parto, ¿disminuye el machismo? ¿Tú qué piensas, Claudia? Bueno, el machismo sabemos que es un factor no se modifica solo con un par de experiencias, ¿no? Pero evidentemente, una de las cosas que sí se observa es que el hombre valora, ¿no? Lo que la mujer está y es capaz de hacer. Pero sí debo decir que si es un hombre que bueno, tiene este comportamiento machista, de inicio va a tener resistencia para ir al curso, de hecho va a tener resistencia para tener interés en presentarse al parto. Entonces, aparte, o bien, si está presente, puede tener resistencia y puede estar ausente. Y esos partos son muy complicados porque la mujer está esperando que el hombre esté dispuesto emocionalmente y, y no lo está. El hombre se contrae, ¿no? Se evade de esa experiencia y a veces tiende a ser grosero. Entonces, pero también veo comportamientos en donde cuando se da el momento de transición, la última fase del trabajo de parto, que es una experiencia muy fuerte físicamente para la mamá y que la mamá la pasa y que la mamá empieza en esta última parte crítica, el papá que tiene estos comportamientos tiende a quedarse sumamente impresionado, impactado, pero eso puede generar comportamientos de resistencia aún más, ¿no? Como es demasiado fuerte, veo a una mujer demasiado fuerte y eso tiende como diré, a atemorizar, ¿no? Y contrae otra vez al hombre. Entonces creo que no es como la receta mágica, pero sí me parece que es una buena estrategia para comenzar a trabajar estas actitudes. Pero bueno, digo, he tenido parejas en donde se logran, ¿no? Cambios, paulatinos en la medida en que el hombre, sin darse cuenta, ¿no? En la primera, en la segunda, en la tercera sesión hay resistencia del curso de psicoprofilaxis a la cuarta, a la quinta, ya van como abriéndose más. Sí he tenido cambios importantes en estos años de trabajo, que ya son casi 9, sí, 9 años. Sí he tenido, pues obviamente, papás que llegan con su cara de hastío, de fastidio, de enojo, pero al paso van disminuyendo, van cambiando estos comportamientos. Pero el machismo es algo muy cultural, es algo que está sumamente arraigado y que requiere de otro tipo de trabajos también. Sí, gracias, Claudia. Están diciendo varias cosas ahí en el chat que están muy interesantes, pero Catalina Roa quiere hacer su comentario, su pregunta, su intervención de viva voz. Adelante, Catalina, y ahorita vemos lo que dice en el chat. Buenas noches para todas y todos. Muchas gracias por esta conferencia. Me parece muy interesante y un tema muy importante. Quizás desafortunadamente lo siento como un poco tabú y también las fotos que mostraba la doctora, porque sí genera un impacto en general, ¿no? Porque no estamos acostumbradas y acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Hablo de pronto por Latinoamérica a nivel general, ¿no? Habrán casos específicos. Y quería comentar que yo estoy de acuerdo y creo que sí se trata de toda una construcción cultural, social, ¿no? Que es importante empezar a entenderla y a comprenderla porque es algo que históricamente ha sido negado o más que negado, desconocido, ¿sí? Nulo, como ese papel del hombre en el embarazo, en el proceso de gestación. Entonces, me parece muy importante que pues todos los que estamos y todas las que estamos aquí podamos tomar parte de ese trabajo de una psicoeducación quizás o una pedagogía para nuestras sociedades latinoamericanas, porque naturalmente sí proviene de una lógica machista, patriarcal en la que nos encontramos y que contienen ese tipo de cogniciones de las que hablaba la doctora, ¿no? Para un hombre muchas veces no es sencillo como entrar en esa dinámica porque sí, lo general es como no sé qué hacer. Yo, por ejemplo, he escuchado un caso de una amiga que estaba en embarazo y el esposo, bueno, la pareja
decía como, ¿cómo te acompaño si no hay bebé? O sea, no ha nacido, no sé qué hacer hasta que nazca, hasta que yo lo vea y lo pueda cargar. Entonces, sí, se me ocurre que puede trabajarse desde las entidades quizás de salud y empezar a hacer esta invitación. Yo diría que es útil, que es un tema que hay que saber manejar porque como mencionaba la doctora, no es tan fácil como impactar en esa identidad masculina que es tan marcada, que está tan instaurada. Entonces, sí se debe empezar a trabajar con mucha estrategia y con mucha empatía, que era lo que yo sentí cuando la doctora empezó a hablar, ¿no? También se ponía como muy en los zapatos, no tiene nada que ver con géneros, pero sí como que pensar, bueno, qué siente el hombre también, cómo piensa, y, y sí, nos corresponde esta realidad y que permea tanto a mujeres como a hombres, porque pues muchas veces sustentamos también el machismo las mujeres y es porque estamos en esta lógica. Muchas gracias. Gracias, Catalina, desde Colombia, ¿verdad? Sí, doctor. Muy Bogotá. bien. Desde Bogotá. Bueno, pues ahí tienes un comentario. Claudia, ¿quieres hacer tú un comentario sobre lo que dice Catalina? Pues yo creo ya abrir tu cámara. Al no tener presentación, pienso que no hay tanto problema. Ya, esperemos que no. Sí, muchas gracias, Catalina. Creo que efectivamente tenemos que entender que estamos trabajando desde una cultura en donde la masculinidad está muy castigada y está también muy permeada de paradigmas en los cuales el hombre no puede y no tiene estas posibilidades, esta riqueza emocional, ¿no? Está segmentado por cuestiones de estructura social. Y creo que, insisto, que el embarazo masculino es algo, es un constructo que nosotros podríamos empezar a trabajar desde la psicología para poder abrir estas posibilidades, ¿no? De sentir, de experimentar, de validar su experiencia de gestación. Y quizá con ello, no desde un enfoque, insisto, de equidad, porque eso solamente es como, ahora yo también quiero estar embarazado, ahora también él, no, sino es una cuestión de libertad emocional, de desarrollo emocional. Ese creo que es el enfoque correcto, ¿no? No desde el otro. El otro seguimos siendo segmentados, seguimos estando segmentados. Listo, doctor. Dice Ernestina Hermosillo en el chat, ¿la utilización del servicio de doulas es común en México? Afortunadamente ya está siendo más usado. Afortunadamente ya hay más espacios en donde se están capacitando cada vez más personas para ello. La cuestión aquí es que en espacios públicos, en hospitales públicos, es difícil el acceso por el mismo criterio que ocupan para las parejas, ¿no? Para el propio esposo, ¿no? Que no hay espacio, que no se puede disponer de condiciones para que el esposo entre, aunque ya es bien sabido dentro pues de que nos dedicamos a esto, que no se trata de espacio, se trata de que las parejas estén preparadas, que el hombre esté preparado para que justamente pueda acompañar a su pareja, si no, no tiene sentido que esté. Entonces, por eso limitan el espacio. Y al desconocer el rol de la dula, pues evidentemente no las dejan entrar, no nos dejan entrar tan fácilmente, a menos de que sean como convenios con ciertas instituciones, por ejemplo, la UNAM, que tiene ciertos roles, permisos, ¿no? Eventuales con ciertos hospitales. Es más común en hospitales privados, aunque también hay restricciones porque hay mucho desconocimiento de esta figura de apoyo al parto. Y entonces, la dula tiene que tener como que también estrategias de alianzas con médicos o con los médicos para que entre como parte del equipo médico. Si uno entra como dula al hospital y el hospital no es uno que esté familiarizado, si uno dice yo soy la dula de la paciente de la habitación tal, es un rollo porque no entienden, pero si dices, bueno, soy parte del equipo del doctor, de la paciente de la habitación tal, no te ponen reparo y entras, pero efectivamente ya está siendo cada vez más común, pero sí sigue siendo, pareciera como algo snob o algo como underground también, porque hay mucha gente que todavía no conoce este rol, esta figura, ¿no? De acompañamiento profesional y pero bueno, cada vez hay más, ¿no? Digo, hace 9 años a ahora, cada vez hay más espacios de formación.
Gracias, Claudia. Dice Ivonne Rodríguez precisamente que es muy interesante tu plática y que es un tema muy poco investigado y comentado en nuestro país. ¿Qué estrategias implementarías tú para poder hacer del conocimiento de más personas la importancia del embarazo masculino? El marido de Ivonne estuvo en el parto de cada uno de sus hijos y cortó el cordón umbilical, y sí, ella observa que tiene mayor vínculo con los niños, con los hijos, y tuvo una participación más significativa en la crianza. Bueno, dentro de las estrategias, pues evidentemente es trabajar desde la psicología perinatal para promover los cursos de preparación al parto o al nacimiento, más bien yo los llamo al nacimiento porque es importante prepararlos para un parto, para una cesárea. Ese es como como el primer vehículo que yo he estado ocupando durante estos años. También, pues, entrevistas, radio, televisión, elaboración de algunos artículos, porque es siempre que, si ustedes revisan, dan una revisión rápida en Google y ponen embarazo masculino, siempre los va a remontar a este síndrome que hablábamos de hace rato, ¿no? Pero no hablar como, difícilmente encuentras como información así como de la aportación emocional del embarazo en el hombre, ¿no? Entonces, pues difundir, y ya con los padres Bueno, parece que sí. Ya con los padres, ¿qué, Claudia? Que no, se cortó tantito. ya con los padres, pues trabajar en cada una de las sesiones este enfoque y oportunidad emocional, ¿no? Para plantear estos cuestionamientos personales, ¿no? Que los haga también fundamentar su experiencia de embarazo y de crianza. Muy bien, mira, el padre del análisis superior dice que es muy importante para el hombre acompañar en el embarazo de su pareja, es muy importante emocionalmente y refuerza la unión de pareja. En Facebook, Enid Mejía dice que pregunta, cuando no hay hijos biológicos, pero sí adoptados, ¿cómo trabajar la paternidad saludable? Es como Bueno, otro. cuando yo tengo este proceso de acompañamiento, cuando llegan parejas que han adoptado bebé, primero que nada, también es importante que recordemos y entendamos, al menos en México, hay digamos, una restricción. La figura del psicólogo no es como tan valorado en instituciones públicas, en cualquier lado, creo. No se dignifica, ¿no? Porque le dan a los psicólogos en instituciones de este tipo, el DIF, por ejemplo, les dan como 5 sesiones para hacer algo, ¿no? 3 sesiones que implica un proceso más largo y difícilmente les dan seguimiento más que lo que implica el protocolo. Entonces, las parejas que han adoptado, primero que nada, por vergüenza social, una cuestión de este tipo, no hablan del tema, no hablan de la adopción. Y esa es una de las primeras limitantes, que no lo hablan, por lo tanto, no se acercan a pedir ayuda. Y creo que es ahí a donde nosotros tenemos que incidir en fomentar que la figura del psicólogo soporta, sostiene, acompaña estos procesos, ¿no? La psicología perinatal, o al menos lo que yo trabajo cuando tengo estas parejas que sí se animaron a pedir ayuda, porque dicen, bueno, es que de hecho se tardaron tanto en entregarnos un bebé que ya hasta nos estamos haciendo a la idea de que no íbamos a ser padres, y de pronto recibo la llamada y siempre sí voy a ser padre, ¿no? ¿Cómo ahora le hago? Ya estábamos planeando irnos de viaje y hacer un montón de cosas con nuestra vida. Entonces es como tratar de plantear un poco estas comparaciones, estas analogías de las experiencias del embarazo, ¿no? ¿Cuándo comenzaste a gestar, ¿no? Cuando hiciste la solicitud, cuando decidieron empezar el trámite, ¿cómo era esta experiencia de la espera? ¿Cómo se visualizaron como padres? Y entonces empezamos como a tratar como de empatarlos, ¿no? En ciertos procesos, de que sí hubo una gestación, de que sí hay un nacimiento, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión un papá me decía que llamaba a su hija por su nombre, ¿no? Vamos a ponerle Dani. Y Dani esto, y Dani ya se sienta, y ya Dani ya le estamos dando pruebitas, y ya Dani no sé qué, y siempre se refería con el nombre de la bebé. Y entonces en una sesión el padre dice, es que mi hija
y empieza a narrar, ¿no? Empieza a decir, y dijo como 2 veces en esa narración, mi hija. Entonces termina la narración y le hago notar esto, ¿no? Le digo, ¿te das cuenta que ya la nombraste como tu hija? Y entonces él lo entiende, lo repite y llora, ¿no? En ese momento él parió. En ese momento él se dio cuenta que era padre, ¿no? Y desde ahí entonces empieza a generar un Está muy bonita la anécdota. vínculo, un proceso de implantarse como ese rol, ¿no? Que estaba deseando tener y hasta ese momento había sido un buen cuidador, pero no se había entendido como padre, no se había autodenominado padre. Entonces, digo, son procesos cada quien o de forma diferente se experimentan, pero creo que nosotros como psicólogos en el proceso de atender parejas que han adoptado, hay que entender que primero hay que ayudarles a entender cómo fue su gestación, cómo fue el nacimiento, cómo parieron, cuándo están pariendo, ¿no? Sí, muy bien, muy interesante. Dice Angélica Escobar que un hombre que tampoco fue deseado por el padre o por la madre no podría desarrollar la sensibilidad en el nacimiento de su bebé, o sea que hay secuelas, ¿no? Entre generaciones. Sí, Dice, sí, 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 pues hay una cuestión transgeneracional. Sin embargo, también es importante que entendamos y sepamos que no necesariamente fue verbalizado, ¿no? Cuando es verbalizado, claro que es más como más fuerte, ¿no? Porque el hijo, la persona se sabe no deseado, se sabe que no fue esperado y que además fue una aceptación complicada en los primeros años, se supo rechazado. O que se supo hasta que intentaron abortarlo, ¿no? Eso también es como fuerte acompañarlo. Pero hay actitudes, ¿no? Hay cosas que no se dicen, hay padres, madres que nunca lo dirán y se avergonzarán, ¿no? Por tener este rechazo hacia su bebé. Y sin embargo hay actitudes y que a la larga, pues evidentemente, ¿qué es lo que sucede generalmente en estos casos? Que creen que no son capaces de ser madres o padres porque su experiencia o su referencia no es buena. Entonces dudan de la capacidad que ellos tienen para criar de diferente manera, porque no tienen una imagen amorosa, no tienen un algo que ofrecer. Esta incapacidad de criar es lo primero que de pronto se topan y que es cuando trabajo linaje masculino con lo que ellos dicen. Y eso puede hablar de esas cosas no dichas, ¿no? Este padre que dice es que yo no sé, pues realmente si va a ser buen papá, ¿no? Porque pues mi papá no estaba, mi papá no jugaba conmigo, más allá de hábitos, ¿no? Sino ya empiezan a describir actitudes de rechazo, que ellos mismos no lo notan, pero no lo verbalizan. Podemos encontrar que por ahí hay una historia, pero generalmente son como este autoconcepto de incapacidad. Entonces, pues eso es lo que se tiene que trabajar, ¿no? sí, muy interesante también. El esposo de Estela Arce es ginecólogo y él realizó la cesárea a Estela y se generó un vínculo tremendo con sus hijos por parte del papá. Y aunque él se la pasa trabajando, ¿crees que también eso tiene que ver ese vínculo con el hecho de haber sacado a sus hijos del vientre materno? Sí, claro, pues evidentemente me ha tocado también acompañar esos partos, ¿no? En donde el ginecólogo es el papá y recibe a sus hijos en parto o en cesárea. Y la verdad es que es una experiencia para ellos muy fuerte, ¿no? Porque la gran mayoría declinan y dicen, yo quiero ser papá, no quiero ser el médico, ¿no? Pero otros les ilusiona desde que estaban formándose como médicos, era porque yo voy a recibir a mis hijos, ¿no? Entonces son diferentes enfoques, pero la cuestión es que se comparte la misma esencia que estoy proponiendo aquí, ¿no? Que el hecho es de que el papá está consciente de la experiencia, el papá está presente en el desarrollo de todo este proceso y entonces genera, por supuesto, una sensibilidad mayor porque sabe que él puede aportar más que el sustento. ¿Me explico? Ese también esa es la intención, que yo puedo cuidar, yo puedo aceptar, ¿no? Sostenerte desde el inicio porque soy suficiente, soy vasto para sostener tu cuerpo, tus necesidades, tu llanto y darte calor y entonces ahí empieza este proceso de sensibilidad. Claro que sí, considero que tuvo que ver mucho con eso y por También supuesto su personalidad.
Muy interesante, Claudia. Sharon Pedrosa en Facebook nos está preguntando que por qué el hombre llega a tener una respuesta conductual desapegada al proceso perinatal. Como lo dije en algún momento, lo que puedo comentar es que se da en este proceso, bueno, de inicio de experiencias, ¿no? Con su linaje, cómo fue su relación, cómo ha sido su relación con su linaje, pero también con esta experiencia con su sexualidad. Esta experiencia, digamos, adolescente, ¿no? De la exploración, de la virilidad, de la explosión sexual y que lleva a una responsabilidad, o sea, que ese desempeño sexual lleva a una consecuencia, ¿no? Muchas veces los padres no dan el paso, los hombres no dan el paso a un proceso de maduración, de transición a esta energía adulta, ¿no? Sino se quedan como en esta parte como adolescente de esta exploración sexual, pero no, ay, perdón, no en esta maduración sexual, que es lo que implica una consecuencia, ¿no? De ese desempeño. Entonces, a veces hay estos hombres, tendríamos que trabajar, ¿no? ¿Cuál es como su resistencia, que puede ser por su experiencia con su linaje, pero también por esta, a lo mejor, no conciencia de su propia capacidad de crecer y de crear. Entonces, o el temor o la falta de compromiso, pero creo que es un conjunto, es multifactorial, no podemos como dar una respuesta de facto porque lo que construye la experiencia de la vida son varios momentos, ¿no? Son muchos momentos. Yo lo que puedo decir es que en mi experiencia, cuando yo trabajo con las parejas y que me topo con hombres en el posparto que no están comprometidos, muchos de esos comportamientos o de los conflictos que hay en pareja se dan por este reclamo del hombre a ser un poco el centro de atención, a ser como el depositario de la atención de la mujer, ¿no? Y eso implica un comportamiento de noviazgo. Quieren seguir siendo tratados como novios. Y cuando se les da el rol de hombres, de padres, no hay un espacio, insisto, todo este proceso de la conferencia se trata de que no hay un sostén emocional para que también encuentren ese espacio, ¿no? Pero creo que se da una cuestión de involución en donde no les permite adaptarse a los cambios, ¿no? Y en este caso, pues es la paternidad. Muy bien, pues mira qué interesante esto que nos está planteando Maribel Morales. Ella ha escuchado a varones decir que no les gustaría participar en el parto porque temen perder el deseo sexual por su pareja al presenciar el proceso de parto. ¿Crees que pueda ocurrir eso? Sí puede suceder si el hombre no ha estado preparado. O sea, sí es un hecho que el hombre puede experimentar esta baja de libido, puede, o hacia su pareja, pero no en él, ¿no? Puede también, desde cosas muy de película, desmayarse, ¿no? En el parto y cosas así, porque no hay un proceso de acompañamiento. O sea, por eso es importante que una pareja que invita, o sea, que el padre está ahí, no vaya como invitado, sino vaya como parte del proceso. Y para estar en el proceso, tiene que prepararse para que con ello, esta preparación le permita percibir el evento más allá que una escena de la vulva, de la vagina exponiéndose, dilatándose, ¿no? Sangre y toda esta cosa como estridente y sensorial, ¿no? Que genera un impacto de no la voy a lastimar o no, ya no, a esa parte ya no me gusta, ¿no? No me atrae, sino en esta transformación de recibir al bebé. Cuando tienen esta preparación, focalizan la experiencia de recibir al bebé, no de la parte visual, ¿no? Del cambio, ¿no? De cómo se está manifestando el nacimiento del bebé, sangre y todo lo que mencioné hace un momento. Pero sí puede suceder que los hombres puedan generar esta falta de deseo sexual si no tienen preparación. Sí, creo que sí puede ser un factor Hay que trabajar atemorice. eso. Sí, muy bien. Bueno, Ariana Franco nos está siguiendo desde Facebook y considera que tu ponencia es excelente, pero dice que cómo se podría apoyar a la pareja para que viva el proceso del embarazo de manera significativa. Claro, pues
muchas veces pensamos que la psicoeducación solamente se basa en dar hechos, ¿no? En generar o aportar hechos, ¿no? Estás en la semana tal, o trabaja esta estimulación prenatal, o siéntate en esta pelota y haz estos ejercicios, ¿no? Esto es como en el deber ser, esto es lo que tendría que estar sucediendo, que estimules a tu bebé, que cuides tu cuerpo, ¿no? Que te tomes tus vitaminas, que sepas que en qué semana se desarrolla el oído, la vista y todo lo demás, ¿no? No, la psicoeducación se trata de generar un puente entre lo que se sabe y lo que se siente y cómo esto tiene un significado para la vida, para tu vida, ¿no? Entonces, las diferentes experiencias de cursos prenatales o las experiencias de yoga prenatal, las experiencias de terapia de pareja en la etapa prenatal, generan estos puentes que le dan significado a lo que están viviendo y lo que están sintiendo y de lo que se están enterando que está pasando, ¿no? Entonces, siempre el significado se va a dar cuando tiene un sentido. Cuando la pareja encuentra un sentido, cuando también encuentra su potencial, entonces se genera la expectativa y se genera una actitud también. Quiero rápidamente platicar un parto que acompañé en donde la mamá no había aceptado a su bebé hasta como el 7º mes. De esto me entero ya después, pero a mí se me hizo muy raro que pidiera un segundo curso, tomó un segundo curso con su servidora. Y entonces, pues ella muy completa y todo. En el parto, ella tuvo un parto muy duro, muy demandante desde el inicio. Y en el punto final, en el momento de que ya tenía que empezar a pujar, estaba ella que no se acomodaba, la poníamos en una posición, en otra, y no encontraba como el enfoque, ¿no? Para poder pujar. Y entonces veo que se rinde, ¿no? Veo que se acuesta y ya como que dijo, ya, no quiero, ¿no? Abrió los ojos, la miré y le dije, ya estás lista. Ella se tomó unos minutos, hizo gesticulaciones, habló, murmuró, respiró muy fuerte y en 3 pujos nació. Cuando yo la veo en su baño de hierbas, en su posparto, hago un cierre emocional de todo lo que se vive. Y entonces ella me narra que ella no había aceptado su embarazo hasta los 7 meses, por eso decidió tomar otro curso para ver si ese sí le funcionaba. Y y no podía decírselo a nadie, y menos a su esposo, que todo el tiempo ella quiso abortar y sabía que ya no era tiempo de abortar y que sabía que era algo feo, pero que no quería ser madre. Entonces, cuando en el proceso del curso, ella efectivamente lo logra y se emociona y está viviendo el parto casi que en penitencia para saldar la deuda de negar a su hija y no estaba pujando porque tenía mucha vergüenza de ver a su hija que había negado, que la había rechazado y que la hija ya la iba a ver. Y tenía mucha vergüenza ante su hija, ¿no? Y que por eso no había en ese momento recordó todos esos meses pasados y la atemorizaba a encontrarse con su hija. Entonces creo que en ese proceso hay cosas que uno tiene que entender, que de pronto asumimos que el parto, que el estar embarazada en automático se desprende un instinto materno y que las mujeres tienen y deben de sentirse plenas y embarazadas, ¿no? Y no es así. También las mujeres tienen que pasar un proceso de aceptación y un proceso de significado hacia la experiencia de vida. Y eso a veces no lo logran si no es con acompañamiento terapéutico. Pero bueno, ahorita en estas condiciones pues ya tenemos hasta círculos de mujeres, tribus, ¿no? Estas denominaciones de agrupaciones de mujeres en donde trabajan esta contención emocional de manera pues autodidacta. Entonces, de eso a nada, por favor, que las mujeres no se queden solas, ¿no? Que los hombres tampoco se queden solos y callados. Interesante también. Dice Angélica Escobar que es importante que dentro de la cultura mexicana se considere al hombre para desarrollar la sensibilidad masculina y de esta manera se evite la desaparición de la familia nuclear. Y Maribel Morales agrega, ¿no?, que le agrada la idea de no hacer sentir al varón inútil, sino hacerlo partícipe del nacimiento de su hijo. Cree Maribel que ese vínculo debe ser desde el nacimiento
porque es muy importante eso, ¿no? Sí. Luego en Facebook, Gabriela Gutiérrez dice, considero que la posibilidad que plantea la participación de los padres durante la gestación también es una manera de atender las masculinidades y con el ejercicio y compromiso de la paternidad consciente, el impacto psicológico en la crianza y por lo tanto en la transformación de prejuicios y limitaciones parentales. Claro, esa es la Nayeli Ramírez propuesta. agrega en Facebook también que puede darse cuenta de lo maravilloso que es ver el proceso de un nacimiento. Exacto. Bueno, Marina Mota considera que tu ponencia es excelente y que es un tema muy interesante y que lo manejas muy bien, está muy bien manejado. Gracias. Y hasta ahí van las preguntas en el chat. No sé si alguien quiera hacer uso de la palabra de viva voz. Este es un buen momento. O en el chat pues sigue abierto. Déjame ver si hay algo más en... Dice Nayeli Ramírez que hay una película que trata este tema que es Fragmentos de una mujer. No sé si la conozcas, Claudia. Sí, está en Netflix. Es Fragmentos una de una muy buena mujer. propuesta Así. sí, está en Netflix. Y La voy a bueno, ver creo un que es ratito. importante que estas imágenes que vimos en la presentación están como cuidadas, ¿no? Porque hay unas que son muy gráficas. Entonces, también cuando vemos estos materiales como psicólogos, también tenemos que estar como muy claros, ¿no? De lo que podemos ver. El cuerpo, el parto, hablar de un embarazo es hablar del cuerpo, es hablar de fluidos, de olores, de cosas, ¿no? Entonces, es importante que, pues bueno, quienes se dediquen a esto también y que esté como adentrado en la parte de los partos, cesáreas y todo como psicólogos, pues que estemos entendidos que está esto. Y simplemente ver una película que tiene escenas como así como intensas, pues hay que sostener esa emoción para poder también realizar un proceso de introspección sobre nuestra propia percepción del parto y del embarazo. Fragmentos de una mujer, se llama, Llama ¿no? la película Ujú. para Julia Caballero. Bueno, te felicita el padre del análisis superior, te felicita por la ponencia y que es muy buen tema también. Y yo te quería hacer una pregunta, Claudia, eh, un poco de tu historia profesional y personal. ¿Cómo es que llegas a especializarte en este tema del trabajo del embarazo, del parto? Como psicóloga, cómo llegaste y te concentraste en eso, porque ya llevas muchos años concentrada y trabajando, y yo sé que tienes muchos casos que estás trabajando, pero me consta que con cierta frecuencia te solicitan para atender este tipo de situación. ¿Cómo te formas? ¿Qué influencias te llegaron para tú decir, me voy a dedicar a esto? Bueno, yo quiero decir que al inicio yo tenía o tengo como un enfoque como muy social. Yo empecé a trabajar psicología ambiental y en ese sentido, pues trabajar proyectos colectivos. Esto es importante mencionarlo porque yo decía, trabajando con colectivos ambientales, decíamos, ¿cómo transformamos estas actitudes ambientales? ¿Cómo es que no les importa, ¿no? Que tiren o sea, que limpiemos una cascada un día y al otro día esté igual, ¿no? ¿Por qué no podemos trabajar las actitudes tan arraigadas, ¿no? De este desapego ambiental. Y yo estaba como muy en esta situación. Mi tema era más como actitudes ambientales y entonces en la parte laboral pues estaba yo a cargo del departamento de psicología de una escuela y entonces trabajaba esta parte de psicología educativa y de este departamento psicopedagógico en donde hacía intervenciones con niños desde preescolar hasta preparatoria. Y entonces también este clásico que decimos los psicólogos es que ¿por qué los papás no les cae el 20? ¿Por qué no se involucran? ¿Por qué no colaboran? ¿Por qué si, o sea, si es para su hijo, ¿no? Y entonces una semana y así. Entonces yo también viví esa experiencia. Y también decía eso, también era mi discurso. Entonces, pues resulta que me vuelvo mamá. Entonces, me vuelvo mamá y es ahí a donde empiezo yo a experimentar la violencia obstétrica, pero lo noto después, ya que nació mi bebé. Viví violencia obstétrica, viví una cesárea innecesaria,
Me gustó, sin embargo, haber tomado mi curso de psicoprofilaxis como psicóloga. Dije, por supuesto, me tengo que preparar, ¿no? Y busqué mi curso de psicoprofilaxis, lo tomé, fue una cesárea y entonces a mí me gusta mucho la docencia y dije, claro, me gustaría dar estos cursos. Empiezo a investigar qué tengo que hacer para formarme y en lugar de eso empiezo a encontrar información de lo que viví. Y entonces me di cuenta de que había vivido violencia obstétrica, de que no había sido necesaria mi cesárea, de que el proceso también de vínculo con mi hijo y de la lactancia y de todo lo que había pasado había sido bastante accidentado por la falta de capacitación del personal sanitario, porque no había un entorno que estuviera informado del asunto y que deja a expensas, ¿no? Sueltas a las familias sin un acompañamiento. La lactancia se vuelve súper dolorosa si no hay alguien que la acompañe, por decir un ejemplo. Puedes dar una serie de medicamentos innecesarios a todo, a la mamá, al papá, al bebé, ¿no? Y que no son necesarios. Entonces empiezo a generar esta conciencia de mi propio proceso y cuando yo me formo, pues evidentemente yo ya estaba embarazada. Entonces cuando nace mi bebé nació por parto en agua y ahí también tuve que pasar y vivir, ¿no? La experiencia de entrevistar a ginecólogos y hospitales que no tenían noción de lo que implica un parto fisiológico, un parto respetado. Entonces vuelvo a vivir esa violencia obstétrica, pero más bien como por fines, fines de investigación, porque no era mi intención atenderme con ninguno de ellos. Y fue hasta el final de mi embarazo que encontré a la doctora que afortunadamente me acompañó, encontré una dula también y tuve un parto en agua y entonces fue ahí que dije, bueno, claro, no es solamente porque la pedagogía o la educación me gusta, ¿no? Sino es porque también es necesario, porque esto habla de familias, habla de cómo nos estructuramos de base. Entonces me di cuenta que no se estaba trabajando eso de manera cotidiana, común, que no era un área de la psicología que se está trabajando en México y que para mí es fundamental, ¿no? Y es un enfoque social, y es un enfoque pedagógico, y es un enfoque de psicología infantil, de psicología del desarrollo. Entonces dije, bueno, creo que esta es mi área, creo que aquí estoy y creo que puedo aportar algo y pues de ahí empecé como mi proceso de formación continua. Muy interesante, Claudia. También mira, dice Silvia Ramírez que cómo reacciona un papá y una mamá cuando nace su bebé con discapacidad, cuando han tomado el curso. ¿Te ha tocado casos así? Lo que pasa es que actualmente ya con los estudios prenatales, los estructurales, los ultrasonidos estructurales, el proceso más bien empieza desde antes. Antes era como un poco más sorpresivo. Ahorita no, ya desde el segundo trimestre muchas parejas ya están entendidas que va a haber alguna discapacidad o alguna malformación congénita o que tiene que haber alguna intervención inmediata al nacer. Entonces, sí, evidentemente ahí lo que tenemos que trabajar pues es la ansiedad, la depresión, elaborar el duelo, ayudarles a elaborar el duelo para que puedan tener las herramientas necesarias emocionalmente, digo, en lo que cabe, porque evidentemente una cosa es prepararlos y otra cosa es que lo vean y otra cosa es estar en el proceso de intervención médica, ¿no? Al nacer, es muy desgastante, es muy también, esto también se vive cuando los bebés nacen prematuros y tienen que quedarse en el hospital. En el curso, evidentemente, bueno, y hasta en las pérdidas gestacionales y, bueno, perinatales, es algo que, bueno, en el curso que yo doy, lo tengo que trabajar estas expectativas, estas condiciones como posibilidades reales y cuáles son los posibles caminos, ¿no? Pero cuando las parejas llegan y me dicen, es que, ¿qué crees que el diagnóstico esto? Pues bueno, hay que darles contención para primeros auxilios psicológicos, eso es evidente, y después empezar un proceso terapéutico para que puedan procesar el duelo y desarrollar redes de apoyo para un plan de atención, ¿no? Desde roles de cuidados, desde estas cuestiones de relaciones con fundaciones, o sea, darles un qué hacer, porque el sentimiento de fragilidad y de inutilidad por no poder evitar este proceso es muy grande. Entonces hay que darles estas herramientas para que ellos puedan entender que si bien eso no lo pueden evitar, sí pueden
generar las condiciones lo más óptimas posibles para dar un recibimiento digno a ese bebé. Muy bien. Dice Ana Lucía Ángeles que te agradece la ponencia, que ha sido muy significativa para ella, y que ella piensa que lo ideal sería que desde el embarazo, desde que se planea el embarazo, se tome también la preparación para el parto, ¿no? ¿Desde qué etapa del embarazo es recomendable tomar la preparación? ¿Son muy costosos tus cursos? Pues yo sí creo que debe de haber una preparación desde antes de la gestación, Bueno, en lo que pero se eso tiene que ver con reconecta educación Claudia. sexual. ¿Mande? ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Ah, bueno. Decía que tiene que ver, antes de la gestación, Sí, tiene está que ver bien. con una educación sexual y Sí, tiene que ver con una relación del noviazgo, ¿no? Del establecimiento de la pareja y cuáles son como los propósitos, ¿no? De la familia y cuáles son los propósitos de la crianza y estas situaciones, ¿no? ¿Cuál es el trabajo emocional que tienes que hacer para hacerte cargo de otro? Creo que eso sería fundamental. Ya en la parte perinatal, ya como trabajo de psicoprofilaxis, pues bueno, creo que tiene que ver con el segundo trimestre, el inicio del segundo trimestre. Es un muy buen momento porque el primer trimestre también muchas parejas están con este temor colectivo a que el embarazo no prospere, ¿no? Que pueda haber un riesgo. La verdad es que en mi experiencia tendría que ser desde el principio con un diseño particular, ¿no? Porque muchas personas cuando en el primer trimestre pierden el bebé, ni siquiera socialmente se les dio permiso para sentirse padres, como en esta cuestión. O sea, aquí no tenemos que discutir el tema del aborto, el aborto es otra cosa, pero el tema cuando hay una pérdida gestacional, cuando había un deseo genuino de procrear y hay una pérdida, la sociedad en general como que, bueno, pero pues ni sintió, no, o sea, como en esta cuestión de esta ambivalencia postural sobre si es sensible o no es sensible, o a lo mejor decir, bueno, ya tendrás otro, ya vendrá otro, ¿no? Entonces, estas parejas se quedan como en el proceso, eh, como en el limbo, ¿no? Emocional de si lo fui o no lo fui. Y entonces creo que el trabajo de psicología perinatal o los cursos de preparación al parto podrían darse desde que te sabes embarazada, con cierto enfoque, con ciertas actividades y las otras actividades que son como las más reconocidas, como trabajo físico, desarrollo gestacional y todo esto que se trabaja, generalmente empieza a darles más, empieza a resonar más en las parejas en el segundo trimestre. Alrededor de la semana 20, 17, 20 es cuando yo recomiendo que empiecen un curso, porque además depende también del diseño del curso, pero en mi curso, por ejemplo, tienen que estar considerando que no solamente es para el parto o la cesárea, sino es también para la crianza y el tipo de compras, ¿no? Que van a hacer, el tipo de decisiones que van a tomar, entonces necesitan tiempo. De si son costosos o no, la verdad es que depende mucho de la zona. En Ciudad de México ustedes podrán encontrar cursos que cuestan 6,000 pesos, 7,000 pesos, y en provincia podrán encontrar de 1,500 pesos, 3,000 pesos, va a depender de la zona. Y bueno, también en mi caso, pues no solamente hablo de costos económicos, a veces, bueno, de que me paguen económicamente dinero, ¿no? Sino a veces también hacemos un intercambio, ¿no? En esta cuestión de manejar este cooperativismo, ¿no? Un trabajo colectivo que intercambias conmigo, yo te doy un servicio, tú me das otro. Creo que depende mucho de la educadora para facilitar el acceso a estos cursos. muy bien, gracias Claudia. Norma Lilian Robles dice que le parece muy interesante la película de Fragmentos de una mujer. Es la primera vez que ella veía como una doula o dula trabaja y lo importante del apoyo psicológico para los papás después de un parto en casa. Por cierto, ahora se dice que están volviendo a priorizar el parto en casa.
Y tú nos has mostrado imágenes de un concepto que viene desde hace muchos años del trauma del nacimiento, del parto en agua. ¿Qué tanta relevancia tiene para ti el parto en agua? ¿Por qué implicaciones le ves? Y en su caso, el parto en casa, que, no, que ya no sea en el hospital, sino en la casa de la persona. No sé si Bueno, escuchaste claro, los comentarios. claro. Hay un principio que hay que considerar, que el parto es un proceso biológico, es un acto mamífero, ¿no? Entonces, los mamíferos tenemos que sentirnos en donde nos ponemos indefensos, porque toda nuestra atención y nuestra capacidad de reacción está dirigida hacia adentro para que salga, ¿no? El proceso del nacimiento. Entonces nos ponemos en una condición muy vulnerable. Por eso la connotación de violencia obstétrica, ¿no? Porque se ejerce violencia ante alguien vulnerable. Entonces la mujer está en un estado vulnerable, pero es un proceso biológico, ¿no? Entonces, eh, la mujer necesita un estado de concentración, de calma y de confianza en su entorno. Cuando la mujer se traslada al hospital, hay un cambio de ambiente y eso hace que la corteza cerebral se active y entonces el cerebro primitivo diga, a ver, bueno, creo que no estamos en condiciones de parir y entonces la actividad biológica del parto hormonal como que se distraiga un rato hasta que se vuelva a sentir a salvo en el hospital, ¿no? Luego del hospital la tiene que cambiar a un área que es específica para el expulsivo, como le llaman, yo le llamo emergimiento, para el emergimiento. Y entonces otra vez, ¿no? El cambio se distrae y otra vez, hasta que se sienta en confianza, comienza a pujar. Entonces lo ideal es que las mujeres no estén cambiando de ambientes y que por eso la violencia obstétrica sea algo que esté penado, porque genera estrés y con eso se inhibe el proceso bioquímico del parto. ¿Qué es lo que sucede en casa? Que es su ambiente natural, es un ambiente en donde ella se resguarda y se siente bien. Pero por supuesto que el parto en casa no es para todas, porque se requiere un protocolo muy estricto para que los médicos, los obstetras o las parteras accedan a atender en casa, porque tiene que ser un embarazo de bajo riesgo. Ese es como un primer lineamiento. En segundo, es que los miembros de la familia, la pareja, ella misma esté deseando y esté consciente y haya elaborado un acuerdo y un proceso de planeación del parto en su casa. Porque si hay alguien que no está dispuesto, que en este caso podría ser el padre, entonces tenemos un problema porque se genera mucho estrés, se detiene el parto y entonces a lo mejor no por una complicación, sino porque no avanza el parto, necesitan trasladarla al hospital. Entonces, no es para todas el parto en casa, pero sí es una posibilidad porque si todo está en condiciones, el parto puede fluir muy rápido. O sea, la mujer puede sentir este flujo hormonal que desencadena un trabajo de parto fluido, una actividad uterina constante y la hace sentir como en confianza de ponerse en diferentes posiciones. Entonces, esa es la explicación, ¿no? De los beneficios, además de que pues todas las bacterias que hay en el ambiente pues son domésticas, son de casa, son propias, son de la familia, ¿no? Y un ambiente hospitalario pues tiene otras, muchísimas más. Eso es en cuanto al parto en casa. En cuanto y bueno, actualmente con la pandemia, muchas mujeres están como viendo si sí o si no por temor a ir al hospital. La cuestión es que eso no se decide en la semana 38, ¿no? Se decide, se empieza, si están en la semana veintitantas, pues ya es como que ya se están tardando de contactar y de hacer ese acuerdo con su ginecólogo, con la partera, porque tiene que haber un seguimiento para que todos tengan seguridad que es un embarazo de bajo riesgo. Ahora, con el parto en agua reduce mucho el, el impacto que tiene la transición del bebé del ambiente uterino hacia el exterior. Los estudios hablan de que sí reduce en promedio 1 a 2 horas, en promedio en la duración de las mujeres que no han parido en agua, las que sí. En tiempo se reduce un poco el tiempo del emergimiento, del proceso del emergimiento, cuando está la mujer dentro del agua o durante el trabajo de parto, si hubo momentos que tuvo contacto con una tina, con una regadera, disminuye el proceso, ¿no? El tiempo, porque los músculos se relajan, se ponen más disponibles
y eso facilita la articulación de la pelvis, que dispone también el trayecto del bebé, ¿no? El descenso del bebé. Y el bebé, pues lo que yo he podido ver es que los bebés que nacen en parto vertical, es decir, fuera del agua, y los bebés que nacen en el agua, la transición es muy amable para ellos, ¿no? El llanto es muy suave, se reconectan muy bien con la mamá, están menos estresados, el esfuerzo que hacen para respirar es mucho menor, ¿no? O menos desgarrador, como estas imágenes que nos plantea Le Boyer, ¿no? Del grito del niño así aterrorizado, ¿no? Tenso, ¿no? Las gesticulaciones de los bebés son mucho más suaves y permite el parto en agua en sí mismo pues que el proceso de apego hacia el cuerpo de la mamá, el apego inmediato sea mucho más común que cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, claro, el parto en agua enarbola un poquito el tema del parto humanizado, pero no es en sí, no es sinónimo. Parto en agua es igual a parto humanizado. Lo que pasa es que en el parto en agua, pues hay ciertas condiciones, ¿no? Como que las parejas no, o la mujer no requiere o no tendría que requerir ningún medicamento, ¿no? Para poder entrar a la tina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo he podido ver que el parto en agua es una experiencia muy bella, mi propia experiencia personal, bueno, lo puedo describir así, pero también creo, como les digo siempre en las sesiones y a mis alumnos, ¿no? También tendríamos que tener cuidado porque tendría que parir la misma mujer al mismo bebé para decir, ¿no? No, sí, fue mejor en agua que no, pues no, es algo, es una experiencia única y lo que construye esa experiencia es qué es lo cómo la diseñó y cómo la acompañamos, ¿no? Los que estamos alrededor de esa mujer. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia. Pues has, a través de esta conferencia, dejado un material grabado muy interesante y que va a servir de material didáctico para muchas clases de este tema en psicología. Te felicito yo por la claridad de tu exposición, por la experiencia que has acumulado, por los planteamientos tan definidos que tienes y pues es muy valioso tenerte en AMAPSI como docente en el diplomado de psicología infantil y de psicoterapia infantil, pues que eres una experta en el tema. Te agradezco mucho y quiero agradecerle así a todos los que hoy estuvieron aquí presentes. Les pido que se abran sus micrófonos y que le brindemos un gran aplauso a nuestra conferencista del día de hoy, la maestra Claudia Ivette Fiesco Chicho. Abran sus micrófonos, por favor, y digámosle con Muchas las palmas. gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias. Qué emoción, muchas gracias. Gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias, Claudia, realmente brillante tu exposición. Gracias por esperar. Y bueno, ahora Mire, les vamos a presentar la conferencia de la próxima semana. me parece que el nombre de su red es Infinitum 92F9D. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Que está preguntando sobre su conexión de internet. Sí. Sí, Ya que lo lo apagaron. silenciamos. Bueno, ya Creo que estamos terminando. apagaron. Pero bueno, les recomendamos entonces la siguiente conferencia, Depresión en tiempos de COVID, que va a estar a cargo de la maestra María del Carmen Ramírez Camacho, también una docente distinguida en AMAPSI, y va a ser pues el próximo lunes, 25 de enero a las 7 de la noche. Aquí los estaremos esperando. Por hoy les agradecemos mucho su participación. Espero que hayan dejado su nombre y su correo, su nombre completo y su correo en el chat para recibir la constancia respectiva. Muchas gracias y muy buenas noches. Doctor, alguien me pidió Gracias a todos. Gracias, Claudia. Sí, doctor, rápidamente, alguien me pidió mi contacto. Ya anoté en el chat mi número celular. Es público, entonces realmente no tengo problema porque me manden directamente un mensaje. Y lo digo para las personas que están en Facebook, también es el 722-261-4594. Gracias. Sí, gracias, Claudia. Pues en este momento Bonita noche a todos. quitamos la grabación